Todos tenemos una historia. Esta es la nuestra y probablemente también la tuya. Aquí no venimos a dar cátedra, venimos a hablar desde el corazón, con verdad, con fallas, con esperanza. Bienvenidos a No Tan Anónimos, el espacio donde las historias de adicción y recuperación se cuentan sin filtros. Vamos a hablar de todo lo que nadie quiere hablar, recaídas, traumas, familias rotas, pero también de reconstrucción, conexión y fe. Yo soy Miguel, un adicto en recuperación que decidió convertir su historia en propósito. Yo soy Alex, consejero y también alguien que vivió este infierno de cerca y decidió quedarse a ayudar a otros a salir. Este no es un podcast para perfectos, es un podcast para los que quieren sanar. Prepárate para llorar, para reír, para identificarte. Porque aquí nadie es tan anónimo como parece. Bienvenidos a No Tan Anónimos, sin máscaras, sin filtros, solo verdad. Bienvenidos, señores y señoras. Mitad de temporada, amigo de mi vida. Mitad de temporada ya, qué emoción, ¿no? O sea, que ya empecemos a idealizar y a fortalecer este proyecto. Constancia, carajo. No hay de otra más que la constancia. No hay de otra más que la constancia. Muy contentos, ¿no? De que estén con nosotros hoy, de que nos estén acompañando a lo largo de este maravilloso viaje, de este maravilloso proyecto que el día de hoy nos ha dejado muchísimas enseñanzas. También estamos aprendiendo muchísimo de todo lo que nos escriben, de todo lo que nos cuentan, de todo lo que les ha ayudado. Creo que es un proyecto que me está acariciando el alma, ¿no? Completamente, güey. Aparte que, como tú bien lo dices, nos está ayudando para aprender también bastante, ¿no? O sea, digo, tú llevas bastante tiempo en esto y creo que has aprendido mucho. Y a mí, en el momento en el que estoy en mi recuperación, la realidad es que trato de que cada capítulo yo me pongo a leer y pongo a investigar y me pongo a aprender sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Digo, hay muchas cosas que son empíricas, que son cosas que ya viví, pero también regalarles un poco de la teoría, ¿no? Y de lo que está escrito en los libros y de lo que dice hoy la neurociencia que tenemos en el 2025 y de psicólogos reconocidos a nivel internacional. O sea, la realidad es que gracias a este podcast he nutrido muchísimo mi conocimiento respecto a mi enfermedad, güey, la neta. Así que mitad de temporada, muchas gracias a ustedes, gracias a Dios, en mi caso, que yo soy fiel creyente, y muy agradecido, completamente agradecido. Ya somos dos hermanos. Muchas gracias a todos, a Dios, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos apoyan, nuestras familias, nuestros amigos, a toda la gente que colabora con nosotros. Hoy es maravilloso el poder estar aquí compartiendo y dando puntos de vista hacia lo que vivimos precisamente. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un capítulo que es fuertísimo. Es un capítulo que duele. Que duele, güey. Es un capítulo que duele, pero que creo que es necesario para que los que nos escuchan puedan empezar a darse cuenta la progresión, ¿no? que vamos teniendo hacia el tema que vamos a tratar hoy. Híjole, yo tenía miedo, güey. O sea, yo sí, y sigo como nervioso en este capítulo porque yo creo que vamos a tocar temas que incluso en terapia muchas veces me ha costado trabajo abrir, güey, ¿no? Sexto capítulo, vamos a hablar de las pérdidas. Nos han pedido mucho hablar sobre cuáles son todas estas pérdidas y consecuencias que hemos tenido a lo largo del consumo y que invariablemente personas que padecen la misma enfermedad que nosotros, pues también les han tocado vivir ciertas cosas, ¿no? Y también cómo vemos las pérdidas ya en recuperación, ¿no? Sí. Porque sigues teniendo pérdidas. No, claro, o sea, es que justo es eso. Muchas veces a mí me ha tocado, yo estoy en un proceso ahorita
súper profundo y doloroso en terapia, en donde ya estando en recuperación, he tenido que alejarme y tener pérdidas por sanar, ¿no? O sea, lo comentábamos, creo, el episodio pasado, güey, por esta parte de cuidarme a mí, pero la neta duele, güey. O sea, no solo son las pérdidas que tienes en consumo, sino entender que en recuperación vas a seguir teniendo pérdidas y en general la vida es así, güey. O sea, creo que debemos entender que en la vida vamos a perder muchas cosas y vamos a perder muchas personas y vamos a perder lugares y vamos a perder, en general vamos a perder muchas cosas, pero que te llevan a tu objetivo, güey, que te van llevando a tu meta. O sea, hoy. Es parte de la construcción, ¿no? Es parte de la construcción. O sea, en toda construcción hay mermas. Sí, güey. Es correcto. Yo creo que empecemos y me gustaría preguntarte y que la audiencia sepa cuándo fue que Alejandro empieza a tener... Yo creo que empezamos por la pérdida de control, ¿no? O sea, ¿cuándo fue que tú notaste que fuiste perdiendo ya el control? Híjole, yo creo que sí, eso es lo primero que se pierde, ¿no? Como el control, deja tú de la sustancia, sino el control, el autocontrol, ¿no? En donde empiezas a ver que eres diferente a los demás. En lo que algunas personas tenían un consumo junto contigo y se van yendo a sus casas y tú te vas quedando, ¿no? Sí. El que hay personas que dicen ya me voy a dormir porque creo que ya tú quieres seguir despierto, ¿no? En donde vas aumentando días de la semana, ¿no? A tu consumo. Por lo regular era viernes, después viernes y sábado, después jueves, viernes y sábado, después jueves, viernes, sábado y domingo, y después pues ya terminas todos los días que puedas. Yo decía que yo tomaba todos los días que terminaban en ese, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ¿no? Sí, entonces, ahí estaba yo. O la otra, ¿no? La que decíamos mucho también en el grupo de amigos en el que yo concurría, que es, yo tomo 6 meses sí y 6 meses no. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Exactamente. Un día no, güey. O sea, no, güey, no, sí, la pérdida de control es lo primero, güey. Sí, y te vas dando cuenta, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los que padecemos o que somos bendecidos, porque padecer se escucha muy fuerte, ¿no? En mi caso, yo creo que yo soy bendecido por tener esta enfermedad. Y te empiezas a dar cuenta, ¿no? Cómo eres diferente. O sea, neta, te das cuenta en puntos bien claros, güey. O sea, ¿como cuáles? Como que tú eres el único que se emborracha hasta el full, que no se acuerda qué es lo que pasó, que eres el que más toma de todos, ¿no? Que al principio, que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, pues el que más aguanta y es el más chingón y es el más cabrón, el que toma más, güey. Pero la realidad es que eso se va convirtiendo en un conflicto porque a final de cuentas, pues empiezas a perder el control y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y los problemas vienen no nada más contigo mismo, ¿no? Sino que ya empieza a afectar absolutamente todo. O sea, pues yo voy perdiendo el control, empiezo a perder escuela. Pérdida de memoria. Empiezo a perder memoria, ¿no? Esos blackouts, en donde, híjole, ¿qué hice ayer, güey? ¿No? Que te da miedo agarrar tu teléfono, güey, que no quieres hablar con nadie, o sea, eso es bien importante, ¿no? Sí, güey. Y entonces, pues empiezas a tener como esa idea de que perder el control está bien, ¿no? Yo me acuerdo que yo muchas veces no perdía yo el control porque aguantaba mucho, ¿no? Pero había muchas otras en donde, pues sí, ya no me acordaba, güey.
Y ahí creo que es la primer pérdida, ¿no? Y muchas veces lo llevas incluso ya o sea, a mí me pasaba que yo lo llevaba al límite del ver hasta qué punto pierdo, inconscientemente, ¿no? Porque yo me acuerdo que, o sea, digo, empiezas a desarrollar cierta resistencia a la sustancia. Entonces, pues cada vez aguantas más, cada vez duras más tiempo despierto. Y entonces, digo que también ya después te empiezas a quemar, ¿no? Pero yo sí recuerdo que era voy a ver hoy hasta cuántas botellas me puedo tomar para tener ese blackout, para ya perderme, ¿no? O sea, ¿cuál es mi límite? Y yo me jactaba y me enorgullecía de decir, güey, yo aguanto una botella. Y después de la botella llegué ya aguanto botella y media, huevo, güey. Ya aguanto 2 botellas, que fue mi límite. O sea, yo con 2 botellas ya acababa yo ya perdido. Y me acuerdo que tuve una novia que me decía, güey, o sea, con ella no era de Pachuca, y la manera en la que ella tomaba, pues era muy relax, güey, o sea, no eran de cruzadas, no eran fondos, no era tan alocado, ¿no? Y entonces con ella yo me podía echar mis botellas platicadas, güey, y eso pues me duraba todavía entonces más. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que yo me acabo una botella de whisky, platicado de que ella me vio Entero, güey, y ella ya estaba así de que, o sea, ella tomando lo que ella estaba tomando, que creo que en ese entonces en esa peda creo que ella estaba tomando gin. Estábamos en Valle de Bravo y me decía, güey, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo le haces, cabrón? Y cuando a mí me decía cómo le haces, yo era a huevo, ¿no? O sea, claro que puedo tomarme esta, pero lo llevaba al límite ya después del 1, 2 y a ver hasta dónde me pierdo, güey. O sea, hasta dónde ya mi conciencia queda full. Y es que tu cabeza te lleva hacia eso, ¿no? Hacia cuánto aguanto, para que vean que yo aguanto un chingo, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a contar los caballitos de tequila, por ejemplo, güey. ¿No? 46 caballitos de tequila me tomé una vez. 46 caballitos, cabrón. 46 caballitos de tequila. A su madre. Y no bulto, ¿eh? Que hoy lo veo y digo, güey, no me dan nada de orgullo. O sea, exacto, hoy sí. Digo, güey, qué daño me estaba haciendo, güey. O sea, el que lo empieces a ver con otra perspectiva ya es como, híjole, güey, o sea, si yo volviera a nacer y volviera a estar en esa etapa, creo que ya no lo haría, güey. Bueno, necesitabas, yo creo, de contención o de alguien que te dijera, es lo que alguna vez llegué a platicar contigo, ¿no? Esta parte en donde si a mí me hubieran dicho por todo lo que iba a pasar, güey, a mi corta edad, güey, te lo juro por Dios que le hubiera dicho a alguien, enciérrame en un cuarto y que no me pase eso, por favor, güey, porque sí fueron cosas, o sea, ya las pérdidas ya pasaron, o sea, empezamos por la pérdida de control y la pérdida de memoria y estas consecuencias tempranas de la enfermedad, ¿no? Pero, güey, ya las últimas consecuencias que yo tuve llegaron al grado de casi quitarme la vida. Entonces, o sea, sí hubiera dicho, por favor, enciérrame en un cuarto y no me dejes salir de ahí para no vivir eso, güey. Y es que va siendo progresivo, ¿no? O sea, al principio es como, qué cagado, no te acuerdas, ¿no? O no te acuerdas, o sea, entre tu mismo grupo, no te acuerdas qué hiciste ayer, pues esto y esto, pero eran cosas aparentemente inofensivas, güey, ¿no? O sea, como vomitaste acá, güey, o te caíste, o te tuvimos que llevar, y tocamos en tu casa y tuvieron que salir por ti, pues cositas sencillas, güey, ¿no? Sí, o sea, güey, sí. Que probablemente en ese momento no lo veamos como consecuencias o como pérdidas, sino que lo vemos incluso hasta como algo chistoso, güey. Sí, güey. Sí, yo
contaba mis anécdotas, güey, con orgullo, o sea, y con risa, y con, no mames, a mí me llegó a pasar tal y la chingada. Y me acuerdo perfecto de muchas, güey, que en su momento yo lo hice por cagadito, ay, güey, o sea, o sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, de una que hoy de verdad se me hace la pendejada de las pendejadas más grandes que he hecho en mi vida, güey. Estábamos pisteando en Querétaro, unos amigos y yo, y estaba yo muy chico, güey, creo que tenía 14 o 15 años. Y hay una avenida en Querétaro que se llama Bernardo Quintana. Estábamos pisteando, me acuerdo que mi amigo pues, tenía sus amigas de Querétaro, y yo por querer hacerme el chistoso, güey, o el véanme, o el no tengo la menor idea de qué me pasó por la cabeza en ese momento, güey. Yo antes me vestía mucho con sacos y traje y la madre, güey. Te digo que la primera vez que pasé al casino fue a los 13 años vestido de traje porque me veía más grande, ¿no? Y me quito el saco, me voy a la avenida, o sea, no me acuerdo el nombre del lugar en el que estábamos, pero sí me acuerdo que me voy a la avenida y empiezo a torear los coches, güey. Para hacerme el chistoso, o sea... O sea, antes no te pasó nada. No, gracias a Dios no me pasó nada. Hubiera podido ser una de las consecuencias más fuertes. Fatal. ¿No? O sea, no, sí, o sea, claro. pudo haber sido fatal, o me pude haber quedado sin caminar, güey. No sé, o sea, pudieron haber pasado infinidad de cosas. Yo creo que soy muy bendecido. Yo creo que a todos los jóvenes que nos están escuchando, güey, o sea, neta, nunca hagas nada por chistosito. Sí, güey, es de los graves errores que siempre hacemos, güey, cuando estamos más chicos. O sea, porque ni es chistoso ni eres mejor, güey. No, yo me acuerdo que o sea, cuando yo regreso según como el torero victorioso, güey, las niñas me veían con una cara de estás pero idiota, güey. O sea, yo no quiero tener nada que ver contigo porque tú estás loco, güey. Y yo tenía 14, 15 años. O sea, sí, no, nada de conciencia. Nada de conciencia, ¿no? Por supuesto que no, güey. Nada de conciencia. Qué difícil. Yo creo que si empezamos a recordar, ¿no? ¿Cuántas veces estuvimos expuestos, no? Porque... Digo, yo creo que a ti te pasó y hay historias también muy fuertes. O sea, pues yo conozco personas que en su primer briaga, güey, les dio una congestión, por ejemplo, ¿no? Y que de ahí dijeron, güey, no. O personas que en su primer consumo, chocaron, güey, ¿no? O en su primer consumo algo les pasó. Y de ahí, en ese primer consumo, entienden que probablemente el consumo no es para ellos. Y probablemente lo hagan muchísimo después, porque sí hay como un lapso en el que, pues, como que medio te asusta y dejas de consumir un ratito. Y ya lo hacen totalmente distinto, ¿no? Porque saben que ya traen como ese antecedente. Que creo que es el grave problema que tenemos nosotros los adictos, ¿no? Que es, nos pasa la consecuencia... Y seguimos, güey. O sea, nosotros no somos de los de, qué pena me dio. No, pues con todo y pena, al día siguiente vas y te vuelves a agarrar, güey. O claro, vuelves a consumir, o sea. Porque no te quieres acordar de qué es lo que hiciste, güey, ¿no? Sí. Pero la realidad es que es esa, güey. O sea, hay muchas personas que tuvieron consecuencias muy temprano. Y a nosotros, güey, a muchos de nosotros... pues nunca nos pasó nada, güey. Digo, yo la verdad es que te voy a ser bien sincero. O sea, nunca me pasó algo que dijeras, güey, por eso dejé de tomar, porque choqué o porque pegué o porque algo. O sea, no. Yo sí, güey. O sea, a mí sí me tocó vivir algunas cosas que pudieron haber sido mi fondo. Y es que creo que ese es otro grave problema que tenemos, ¿no? Tienes pérdida tras consecuencia y el fondo lo eliges tú, güey. O sea... Sí, hay muchas veces que dejan lo que toca fondo, güey. No, dejan lo que toque fondo. ¿Cuál es ese fondo, güey? Porque si su fondo es morirse. Porque, a ver, esta enfermedad es así. O sea, crónica, progresiva y mortal. Punto. Y solo acabas en 3 lugares: cárceles, hospitales o la muerte. Nada más, güey. O sea, y yo... cárceles no pisé, por fortuna de muchas cosas, güey, de verdad, por mucha suerte, porque me acuerdo que aparte mi papá, güey, era de los de, güey, si a ti te agarran, porque
pues él estaba como inspector de seguridad pública en ese momento, güey. Entonces, a nosotros nos decía, si a ti te agarran, güey, yo voy a dejar que te dejen ahí 5 días, güey, me vale madre. O sea, yo no te voy a sacar, ¿no? O sea, esa era la... Digo que mi papá siempre se manejaba como con esa disciplina y rectitud, güey. Entonces a mi hermano y a mí nos daba pánico, güey, pánico el acabar ahí porque no nos iba a ir como a los normales que te dejaban una noche. No, era vas a vivirla 5 días, güey. Entonces, gracias a Dios, a mí no me llevaron a la cárcel, pero sí acabé en hospitales. Y, güey, la última, muchas veces rocé la muerte, pero ya la última estuvo muy fuerte. O sea, sí estuve a nada, güey, a nada. No sé ni siquiera por qué no fue, ya sabes, que vamos a entrar a eso más adelante. Pero, güey, o sea, este pedo va Sí, o sea, vas teniendo progresivamente. consecuencias diferentes y más profundas, güey, ¿no? Y si no le pones atención a esas consecuencias, esas mismas consecuencias te van llevando a consumir más. Completamente de acuerdo, güey. Y creo que en este tema del círculo en el que pues, consecuencia y como tienes la consecuencia, tomas más o consumes más para no sentirla, viene otra consecuencia. Y entonces estas consecuencias, como ya bien lo dijimos, empiezan a ser progresivas, ¿no? O sea, yo creo que después de perder el autocontrol, empiezan ya las pérdidas a lo mejor como más materiales, ¿no? Yo creo, por así decirlo. Yo creo que las pérdidas materiales, y ya empieza a haber pérdidas sociales, güey, Uh-huh. ¿no? O sea, pues las pérdidas materiales vienen hacia pues, cómo estás gastando el dinero, pues, algunos que pierden coches, güey, Gracias. y chocados o apostados o Sí, güey, o por sea, alguna situación, ¿no? o sea, creo que todo va en aumento. Yo no, Empeñados. ajá, o sea, yo no empecé entre mis dos sustancias, que en este caso es, bueno, mi sustancia, que es el alcohol, y mi conductual, que sería la de la ludopatía. Yo no empecé, güey, apostando coches. Empecé apostando 200 pesos, güey, me acuerdo. O sea, ese fue mi primera apuesta en el casino, ¿no? 200 pesos. Pero ya cuando llegas o sea, ya cuando empieza este pedo progresivo, si esas pérdidas ya güey, perdí bastantes coches. Llegué a perder relojes que me había regalado mi papá, güey. Ya en un tema también de cariño. Digo, sí eran relojes que podían valer algo económicamente, pero, güey, el valor sentimental que yo le tenía también a esas cosas, güey. Yo perdí la primer moto que me regaló mi papá, güey. La perdí jugando. Una Yamaha Stratolainer en 1900 que amaba profundamente, güey. La perdí, güey. Jugando. O sea, empiezan estos pedos. Sí, empieza a avanzar y empiezas a tener más pérdidas. Yo me acuerdo que yo perdí viajes, güey, perdí oportunidades, empecé a perder dinero, empecé a perder amistades, ¿no? También. O sea, te digo, ya empieza también a ver como este tema social. Y ya empiezan los golpes emocionales ya más fuertes, güey. Muchísimo más. Porque el perder una amistad por tu consumo duele muchísimo. O al menos en mi caso, güey, yo perdí amigos que valían muchísimo la pena, güey. De verdad valían muchísimo la pena, güey. Y yo por mi consumo y por mi egoísmo y narcisismo y muchos tantos otros defectos de carácter que me caracterizan cuando estoy en esta personalidad adictiva, güey. Yo me acuerdo que a mí perder gente ha sido de lo que más me ha dolido, güey. O sea... Y es que te vas enfrentando a que tú en consumo cambias totalmente, güey, ¿no? Y tus perspectivas, tus ideas y tus modos, ¿no? En los que vas llevando tu vida, también tienen que ver con el ego. Sí, claro, güey. O sea,
tu ego se empieza a inflar de una manera en la que todos están mal y yo estoy bien, güey. Sí, que a ver, es una herramienta que utilizas para protegerte, güey, de lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, ya prefieres echar culpas y decir, güey, ellos son los que están mal y yo estoy bien y no sé ni siquiera qué ven o por qué lo O dicen, también ¿no? empiezas en ese mismo ego, empiezas a subestimar, ¿no? A las personas, empiezas a tratarlas distinto. Yo perdí muchas amistades también por ese ego falso en el que traté de sacar provecho de muchas cosas, ¿no? Eh, a costa de mi amistad, güey. Ujú. Entonces también, pues muchas veces, cuando ya estás del otro lado y empiezas a analizar por qué es que en el camino fuiste dejando personas, dices, ay, cabrón. Sí, güey, y los mismos aires de grandeza, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo en consumo soy un güey que tiene unos aires de grandeza durísimos, güey. O sea, Híjole, y es que también, o sea, siento que eso en Pachuca es cultural, güey. claro. ¿No? O sea, los aires de grandeza que genera el consumo, o sea, el cómo han llevado el que en tu mesa, güey, en el antro haya muchas botellas, güey, o estés en cierta zona o así, te da poder. Que lo hablábamos el capítulo pasado, ¿no? Esta parte de cómo el estatus se vuelve más importante que tu salud mental, güey, ¿no? O sea, para mí sí fue así, güey. O sea, yo sí era mientras más poderoso me sentía, güey, que a ver, poder disfrazado, porque ni siquiera, güey, o sea, ni siquiera, güey. Yo no era nadie, güey. Esa es la verdad, cabrón. Yo no era nadie, güey. No he hecho nada que como para decir, cabrón, no mames, eres alguien completamente respetable que puede, a lo mejor, que está mal, ¿no? Pero que tiene a lo mejor el cierto derecho de decir, güey, no, yo no era nadie, güey. Y de todas maneras me sentía el rey del mundo, cabrón, ¿no? O sea, sí, porque te va llevando el mismo ego, güey, ¿no? O sea, ese poder que te da el llegar a un antro que tenga cadena, por ejemplo, güey, que veas que hay gente ahí y te abran. y te abran, sí, ¿no? Y mi brother, hermano de mi vida, ¿cómo estás, güey? Puta, y ves a los güeyes afuera tratando de esperar. No, déjalo pasar, no, él sí es mi compa. Puta, eso, güey, a mí no mames, me elevaba el ego bien cabrón. Pues repito, güey, o sea, cuando empiezas a hacer una introspección, güey, de realmente qué es lo que estaba pasando internamente en mí, me doy cuenta que yo ocupaba, güey, todos esos aires de grandeza para esconder cómo realmente me sentía, güey, ¿no? Para no verte vulnerable. Para no verte vulnerable, güey. Porque te empiezas a sentir vulnerable y esa grandeza que sale cuando consumes, güey, es porque no quieres que vean al verdadero, ¿no? O sea, vas aparentando por todos lados ser una persona que en el fondo es totalmente otra, güey, ¿no? O sea, tú eres una persona en consumo y eres otra persona totalmente distinta. Sí, güey. Sobrio. Sí, definitivamente. Piensas de una manera en consumo y piensas de una manera totalmente distinta sobrio. Actúas de una manera en consumo y actúas de una manera totalmente distinta sobrio. Sí. Entonces vamos luchando entre esas como dos personalidades cuando termina ganando la otra porque no te gusta sentir como te sientes. Que eso, güey, ese tema de las personalidades que tienes internamente, como me ha costado también trabajar porque yo estaba peleadísimo con la idea es que yo soy otra persona completamente distinta, ¿no? O sea, yo no me caigo bien, güey, cuando estoy en consumo, pero constantemente busco a esa personalidad, o sea, constantemente busco sacar eso de mí. Pero no me caigo bien, güey, cuando estoy en consumo. Imagínate si yo me cago, güey, cuando estoy en consumo, lo que otras personas podían percibir, ¿no? O sea, sí, claro, güey. Entonces, o sea, yo la verdad es que siempre fui una persona muy sociable, güey, ¿no? O sea, yo traté de meterme en los menos conflictos posibles. Pero aún así, o sea, siento que ya al final, o sea, sí era como de, güey, pues este güey ya no vale madre nada más, güey, ¿no? Y mira, o sea, teniendo dos historias completamente distintas en donde tú
mientras menos caos pudieras tener afuera o que te vieran en desmadre, y yo no, yo mientras más caos hubiera, no sé por qué, pero más tranquilo, bueno, hoy ya entiendo por qué, pero más tranquilo me sentía, llegas al mismo punto, ¿no? Exactamente, o sea, es que son escenarios distintos pero llegamos al mismo final. Sí. Y alejando y arrasando con absolutamente todo lo que tienes enfrente, ¿no? O sea, no solo perdí amistades, güey. Empecé, y repito, vas progresivo y mientras más vas avanzando, más te vas dando cuenta de la profundidad de las consecuencias y las pérdidas, porque en todo este trayecto en el que voy perdiendo amistades y voy perdiendo parejas, güey, y voy alejando a mi familia, también me voy dando cuenta de que en todo eso las fui perdiendo porque empecé a faltar a mi palabra, porque empecé a tener deudas, porque empecé a perder mi honor, güey, mi integridad, no era congruente, güey, con lo que yo pensaba y decía y actuaba, güey, ¿sí me entiendes? O sea, eran totalmente deshonesto, ¿no? Completamente deshonesto, güey, completamente deshonesto, ¿no? O sea, que viéndolo como desde afuera, alcanzo a ver una persona que sí tenía consecuencias externas, que era perder a todas estas personas, o los coches que te dije, güey, o X cantidad de cosas que fui perdiendo. Pero en todo ese trayecto también me voy perdiendo a mí, güey, y me voy separando de mí. Y mientras más lejos estaba de mi verdadero yo, era más difícil, güey, mantener las cosas externas, ¿no? O sea, creo que es un proceso que va de la mano, güey. Mientras te vas alejando de ti, esto, güey, lo externo, las personas y tal, pues es mucho más fácil que también se alejen, güey. Porque ¿cómo puedes recibir algo que tú no te das? O sea, es imposible. Y es que además vas perdiendo como todo el valor, ¿no? O sea, tú como persona pierdes valor, ¿no? Todo lo que tú pudieras darle al mundo, lo dejas de dar. Todo lo que tú pudieras crear para el mundo, lo dejas de crear. Todo lo que tú pudieras, imaginar para tu vida, dejas de imaginarlo. Todo lo que sueñas para tu vida, dejas de soñarlo, güey. Entonces, todo eso que te va alejando de lo importante que era para ti cierto estilo de vida y que estás viendo que no lo estás alcanzando, güey, te hace ver el otro camino con más amor, güey. Sí, claro. Porque es mucho más fácil decían, tener prestigio entre los desprestigiados. 100%, güey. Entonces, por eso es que el capítulo pasado hablamos precisamente de eso, de los entornos, güey. Por eso es que vamos cambiando de entornos, güey. O sea, yo me acuerdo mucho que yo perdí a muchas personas, güey. O sea, hoy estoy completamente seguro que perdí a muchas personas que me fui convirtiendo, güey, en algo que no me gustaba, ¿no? Pero todo eso impulsado por la necesidad de seguir consumiendo, güey. Sí, porque al final, a ver, y es a lo que vamos siempre y llegamos al mismo punto del... Nosotros consumimos para no sentir y poder anestesiar todo esto que vienes cargando, ¿no? Las pérdidas económicas, güey, las pérdidas de personas, las pérdidas de lugares, las pérdidas de ti, güey. Mientras más te vas alejando, o sea, creo que también lo comentaba en otro capítulo, esta parte en donde tú empiezas a alejarte y anestesiando todo esto con la sustancia, crees que te sientes bien, pero mientras más tomas, más alejas, ¿no? O sea, más te vas alejando de ti, güey. Que al final es una llamada nada más de auxilio de decir, güey, por favor, véanme, güey, acá estoy. Y deja que te alejes, porque cuando vas rompiendo el ego y va doliendo, te empiezas a dar cuenta
que no eres el protagonista de la película de nadie, güey. Sí. De los que tú creías que eras protagonista en sus vidas, no eres protagonista de nadie, güey. Y entonces llega un punto en donde te encuentras solo. En tu película, güey. Y si tú no empiezas a ser el protagonista de tu película, o sea, hacerte responsable de todo lo que has caminado, güey, de todo lo que has vivido, de cómo te has conducido, y empiezas a transformarlo, ¿en dónde crees que acabaríamos? No, vas a llegar o sea, repito, a los mismos lugares, ¿no? O sea, porque duele mucho ver que cárceles, hospitales o la muerte. Que ciertos amigos ya no te invitan, güey, que ciertos amigos ya no te hablan, que ciertos amigos no te procuran y te escudas mucho en es que no eran buenos amigos. Sí, porque a ver, como adicto siempre vas a tener las excusas 100% convincentes de que lo que tú estás haciendo está bien, ¿no? O sea, de que o no está tan mal como todos dicen, güey. Pero le acabas de dar a un punto clave bien cabrón, ¿no? O sea, llegas siempre al punto donde ya más solo no te puedes sentir y sigues cavando y sigues cavando y sigues cavando hasta que, güey, muchas veces hemos tenido muchos amigos, güey, que ya no están aquí, güey, ¿no? O sea, ya no tuvieron la oportunidad de vivir un proceso de recuperación, porque ese es el fondo final. Ese es el fondo final, no hay otra, güey. Ese es el último fondo, güey. Y sí se puede llegar. Y es mucho más cercano de lo que parece. Porque mientras más profundo estés en el hoyo, güey, y más veas hacia arriba y digas, no mames, ya no voy a llegar, mejor sigo para abajo, es muy fácil, güey, es muy fácil llegar ahí. Creo que ya estoy un poco más preparado para contarlo, güey. En el episodio de mi recaída elegí no contarlo. Y hoy lo abro porque no quiero que personas que estén en el mismo lugar que yo estuve lo tapen, ¿no? Porque es peligrosísimo, güey. Tú lo sabes, pero ellos no. El día que yo recaigo, o en ese proceso de recaída, cuando yo les contaba que yo despierto con mi mamá al lado de mí en la cama, yo tenía cortadas las venas, güey. Y lo peor de todo es que yo no me acuerdo en qué momento de mi consumo pasó. Nunca había tentado yo contra mi vida así. O sea, yo sí quería en algún momento, y lo llegué a pensar muchas veces, en ya perder la vida, güey, en ya por favor game over. Pero yo quería que la sustancia misma me acabara, güey. Sí, de esos consumos, ¿no?, en los que tomas y dices, ojalá y no despierte, güey. Ajá, y nunca me pasó. Y esta vez, güey, en algún momento de mi peda, que no sé cuál es, porque yo terminé con un blackout espantoso, güey, donde me despierto de mi mamá, me levanto, güey, me empiezo a bañar y me arden, y en eso veo, güey, y dije, ¿qué acaba de pasar, güey? ¿En qué momento pasó, güey? Y salgo llorando con mi mamá y ella me decía, pues, ¿qué pasó, güey, no? Y es horrible estar en esa profunda soledad, güey, donde ya no hay salida. Y ahí es donde ya o sea, yo por decisión dije, güey, tengo un hijo, no puedo irme, güey. O sea, no puedo permitir que vuelva a pasar algo así, güey, porque ya lo hice yo. O sea, ya lo que pensé que nunca iba a pasar, ya lo hice yo en mi inconsciente, porque estaba completamente inconsciente. Entonces, ahí es donde, o sea, no tienen que llegar a eso, güey. No tienen que llegar a eso, y hacia allá nos lleva siempre. O sea, no hay otro lugar. Yo creo que de las pérdidas más grandes que tuve aparte de esa fueron, o sea, ahí es donde ahí en ese fondo fue donde ya me di cuenta, güey, que mis pérdidas más profundas no tienen que ver con absolutamente nadie, pero sí con cómo yo perdí mi palabra, güey. Eso a mí me afectó muchísimo, cómo yo perdí el honor, güey. O sea, ser una persona que no me consideraba honorable.
integridad mínima, no existía la nula, más bien. Y entonces me convertí en el parásito que muchas veces mi papá me dijo, no te conviertas en ese parásito, güey. Yo era ese parásito, güey. Yo fui ese parásito. Y ya ese es o sea, ya después de ahí lo único que seguía para mí era ya una consecuencia fatal. O sea, repito, güey, yo he sido muy bendecido y estoy agradecido con Dios, güey. Y ahí me doy cuenta que sí existe porque yo no sé por qué no pasó, ya sabes, o sea... Sí, si lo intenté, ¿por qué no funcionó? Lo intenté y no funcionó y no fueron heriditas, güey, o sea... No sé qué pasó, güey, pero aquí estoy, gracias a Dios. Y creo que progresivamente hacia allá te van llevando todas estas pérdidas, güey. Y es que emocionalmente, o sea, yo creo que la pérdida emocional, güey, porque empezamos a tener pérdida emocional. O sea, empezamos a aislarnos, güey, empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentirnos juzgados, güey, empezamos a sentirnos señalados en todos lados, güey. A todos lados a donde vayas. O sea, sientes que ya no encajas con el mundo, güey. Que tu única escapatoria es precisamente eso. Sí. Yo me acuerdo que yo muchas veces, güey, o sea, dentro de mis mismos consumos era como, pues ojalá y ya no, güey, ya no amanezca. O sea, nunca tuve el valor como de hacer algo, ¿no? O sea, pastillas o alguna cuestión de este tipo. No sé por qué, pero sí por mi mente algunas veces pasó me voy a tomar este trago y me voy a quedar dormido para ver si ya mañana pues ya no amanezco, porque me sentía yo tan mal, güey. O sea, me sentía yo tan solo, me sentía yo tan derrotado hacia la vida, hacia absolutamente todo. O sea, encerrado en mi cuarto, güey, en donde salía yo al baño, ¿no? Y era lo único a lo que salía, porque ya no comía, Sí. ya no dormía, ya no nada. O sea, simplemente era como anestesiar eso que estaba yo sintiendo, que no estaba yo seguro que era, güey. O sea, porque te vas sintiendo así en esa tristeza tan profunda, güey, en esa soledad tan profunda, pero muchas veces no sabes ni por dónde viene, güey. No, güey. No, ese es el problema, que no tienes ni la menor idea, güey, de cómo llegaste ahí. O sea, ¿en qué momento llegaste a acabar tan profundo, güey? O sea, hay un momento es como un abrir y cerrar de ojos en el que todo era divertido, güey. Y en qué momento todo se volvió tan caótico, güey. Sí. Y cuando ya te encuentras en el caos, no ves la salida, güey. Y sí la hay. O sea, la realidad es que Claro sí que la hay. la hay. Hoy lo veo, hoy estoy en un proceso completamente distinto, güey. O sea, de la misma forma como me metí a escarbar hacia mi fondo, de la misma forma como me metí en ese cuarto con mi psicóloga, que por cierto, te mando un profundo abrazo porque me has ayudado demasiado. Eh, Tienes que meterte a escarbarle también a todo lo que duele, güey, porque si no, no hay forma de salir. O sea, no hay forma de que haya una transformación si no le escarbas con la misma urgencia y necesidad con la que escarbaste tu fondo. Con esa misma desesperación tienes que escarbar hacia tu interior del que me trajo aquí, güey. Yo soy de la idea de que no hay adicción que se cure si no sanas tus heridas. Claro, porque es que es eso. O sea, no preguntemos. Me fascina, güey, la pregunta de Gabor Mate, y por eso la digo mucho, ¿no? No preguntemos por qué la adicción, güey. Pregunta por qué el dolor. Porque ahí es donde está la respuesta a todos nosotros, güey. Pregunta por qué el dolor. Y ahí vas a poder rescatar y empezar a desmenuzar desde un enfoque completamente distinto. Y es que si no pides ayuda, güey, si no hay alguien en tu entorno que diga, yo no voy a permitir que te quedes ahí, que en mi caso, güey, fue mi madre, ¿no? Que le mando un saludo a mi mamá, te amo. Fue la única que nunca se cansó, güey.
Incluso mi mamá, me acuerdo que ella, güey, alguna vez me comentó que estaba yo en el cuarto, ella entró, estaba yo perdido y ella me abrazó, güey, estaba yo en sus brazos y le dijo a Dios, por favor ya llévatelo, güey. No mames. Dentro de toda la desesperación que yo le hacía pasar, güey. Dice que inmediatamente se dio cuenta y recapacitó y se puso a llorar de cómo era posible que ella había pedido eso, pero la desesperación la llevó hasta ahí. Sí, de decir, güey, o sea, que ya no sufra él, que ya no sufra yo, que ya no sufra nadie, ¿no? O sea, porque es lo que hace esta enfermedad, güey. Arrasa y acaba con absolutamente todo. Y no nada más perdemos nosotros, güey, sino pierden todos los que nos rodean. Si hablamos de pérdidas, también tendríamos que achacarnos las pérdidas de los que nos rodean, güey. Porque todo empieza a girar en torno a nosotros. Y ahorita te lo digo ya muy tranquilo, güey, ¿no? Pero en su momento cuando lo supe, o sea, porque no me lo dijo en actividad, sino ya me lo dijo cuando ya estaba yo con cierto tiempo. Fue dolorosísimo, ¿no? O sea, enfrentarte a esa realidad en donde yo no alcanzaba a ver esa desesperación que también causa alrededor tuyo, ¿no? Con las personas con las que en verdad les importas, ¿no? Y darte cuenta y ese dolor que te da y poderlo procesar, güey, y poderlo analizar para que te dé fortaleza, ¿no? O sea, el decir, creo que voy por un buen camino y tomé una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que fue entrar a recuperación. Eso, es que eso me encanta, güey, cuando ya te das cuenta que tomaste una de las mejores decisiones que pudiste haber tomado en la vida después de tantas malas decisiones que tomaste, ¿no? Yo ese momento lo viví cuando le dicen a mi hijo por primera vez que su papá tiene esta enfermedad, ¿no? Se lo pintaron a lo mejor desde un lugar en el que yo no lo hubiera hecho así. Ni siquiera me dieron la oportunidad en su momento de yo decírselo como tal, pero todo fue perfecto, güey. La realidad es que todo fue perfecto. Agradezco mucho cómo fue, porque cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, que tiene muy poco tiempo que pasó, tuvimos una plática bellísima. Obviamente, pues tienes que bajarte a tratar de explicárselo a un niño de 8 años, ¿no? Y entre toda la plática, yo me acuerdo que al final yo le dije, ¿estás orgulloso de que tu papá ahorita esté en esto y que se vaya a dedicar a esto? Los dos estábamos llorando y él me dijo, claro que estoy orgulloso. Me dijo, estoy muy orgulloso. Y ahí fue donde descansé completamente y dije, güey, este es el camino. Este es el camino. O sea, no hay otro. Si tú estás orgulloso de mí, no hay otro camino. Es este, güey. Es este. Porque esta enfermedad, güey, te lleva a perderlo todo. Te lleva a perder la familia, te lleva a perder todo, todo absolutamente, güey. O sea, conocemos historias, Alex, en donde ya las familias se cansan. Tú y yo porque tuvimos la fortuna de que no se cansaran, güey, tanto. Pero sabemos de todas estas historias de gente que perdió familias, güey. O sea, ya deja tú todo lo material, güey, el tema económico. Ya cuando ya verdaderamente te quedas sin nada y sin nadie, ¿no? Y que eso llega, güey, ¿no? O sea, para todos los que nos escuchan y estás viviendo en un proceso o estás en esa incertidumbre de saber si soy o no soy, creo que si te podemos anticipar el final de la película, haciendo un spoiler completamente, es eso, güey, ¿no? Llegas a perderlo todo. Y qué bueno, porque a mí me encanta hacer spoilers. Es correcto. A mí me encanta hacer spoilers. Este es el spoiler de esta película de puro drama horrible y caos y tal. El spoiler es ese, pierdes todo, absolutamente todo lo que puedas
obtenerlo pierdes. Todo. Y aún sabiendo que pierdes absolutamente todo, que si hoy estás en esa posición, que si hoy estás en ese lugar en donde sientes que ya perdiste todo, que ya no hay marcha atrás, que no hay una salida, que no vemos la luz, déjame decirte que has perdido todo, pero todavía te tienes a ti. Y mientras tú te puedas mover, mientras tú puedas pensar y mientras todavía puedas hacer muchas cosas, puedes alcanzar a moverte. El que pidas ayuda, el que te acerques, el que vayas a un grupo, el que vayas a una institución, siempre, siempre, siempre va a ser la solución. Sí, güey, completamente de acuerdo. Y hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es, pudiste haberlo perdido todo, pero mientras sigas respirando, puedes recuperarlo todo. Es correcto. Puedes recuperarlo todo. Y sí, también es, o sea, también es verdad. Ese es el final alternativo. Tú eliges tu final. Tú eliges tu final. Esta película es dinámica. Sí, güey, sí. Y no solo eso, porque las pérdidas, no acaban cuando tomas la decisión de entrar a recuperación, güey, porque, pasan a ser pérdidas completamente diferentes, pero sigue doliendo, güey, sigue doliendo, ¿no? O sea, quiero terminar este último bloque del podcast hablando sobre que no todo es color de rosa, ¿no? Cuando ya estás en recuperación, porque yo ahorita estoy empezando con ese proceso en donde he perdido gente que me ha dolido bastante tener que alejarme de ellos. Y no solo eso, güey, también el empezar a ver personas que entran por primera vez al programa o a la clínica donde estamos o los que entran a grupo y el verlos recaer, cómo duele, güey. También es una pérdida profunda, güey. O sea, ver amigos, a mí me ha tocado recibir amigos que ya estuvieron internados y que tuve la oportunidad de ayudarlos o acompañarlos en el proceso de vuelta y que se vuelvan a ir y tú no poder hacer nada porque pues cada quien vive un proceso completamente distinto. Digo, eso tú debes de saber mucho, güey, porque cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, pero yo que apenas me estoy dedicando a esto, güey, no mames, duele profundamente porque te encariñas y empatizas con los procesos de todos y aparte, pues evidentemente hay ciertas cosas que, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? Todos somos iguales, güey, o sea, tenemos una historia muy similar y, y cuando empieza a tener un poco de claridad y ver que, o sea, ver que ellos no la tienen y que te encantaría cambiarles el pensamiento y meterte, ahora entiendo cuando mi mamá me decía, ¿no? No mames, como daría lo que fuera por poder meterme en ti y cambiarte el pensamiento. Ahora lo entiendo, güey, porque duele muchísimo ver cómo todas estas personas eligen irse, porque pues, todavía no es su tiempo, güey. Es que al paso del tiempo, o sea, somos humanos, güey, ¿no? Y hay mucha gente dentro del tema clínico, güey, los psicólogos que no se enganchan, ¿no? O sea, como que están preparados. Es increíble. Pero nosotros como humanos, güey, como adictos, cuando nosotros nos llegamos a encariñar con los procesos, porque nos encariñamos con los procesos, o sea, es imposible no encariñarte con una persona que ves todos los días, güey, ¿no? O sea, empiezas a tomarle cierto cariño a los procesos, güey. Con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta y empiezas a verlo desde el lado de la enfermedad, ¿no? Cuando lo empiezas a ver desde el lado de la enfermedad y empiezas a ver que unos caen, otros se van, incluso a mí me han tocado pérdidas de amigos, güey, ¿no? O sea, que desgraciadamente, pues ya no están, ¿no? Y duele, güey, o sea, claro que duele, ¿no? O sea, porque fíjate que a mí me pasaba algo muy chistoso, ¿no? O sea, muchas veces yo me culpaba, ¿no? De que
no había yo podido o no hice más, güey, o algo me faltó. Pero ya pasando el tiempo voy entendiendo y comprendiéndolo ya desde el lado enfermo y saber que, pues que, oye, que hiciste lo que pudiste, güey, ¿no? O sea, que realmente la que ganó fue la enfermedad y eso es lo que odio, güey, ¿no? O sea, Sí. que me gane la enfermedad, güey. O sea, no poder crear esa conciencia, pero desgraciadamente hay muchas personas, güey, pues que llegan a este camino, sí, pero que no llegan convencidos, güey, o que no les alcanza todavía, o que necesitan, eh, pues, vivir un poquito más, ¿no? O Para muchas darse otras cuenta. que no llegan nunca a tocar esta puerta y que tú tienes que poner un límite y alejarte, ¿no? Que, por ejemplo, a mí una de las sugerencias que me dieron ahorita mi psicóloga fue tú no puedes tener contacto con absolutamente nadie que esté en actividad, güey, con nadie. Y es que es eso, güey, ¿no? O sea, si yo quiero transformarme, no me puedo transformar desde el mismo lugar, güey. O sea, nadie se alivia o nadie se recupera en el lugar donde se enfermó. Eso es básico, güey. Nadie se va a poder recuperar en el lugar que se enfermó. Conocemos historias muy aisladas, güey, de gente que lo ha logrado con mucha fuerza de voluntad y pues Sí, está que son bien, qué casos muy bueno, y muy específicos, aislados. ¿no? Y el problema no es que lo logren con fuerza de voluntad, el problema es cómo vives. Exacto. Porque no es dejar la sustancia, güey. No, El problema es cómo vives, el problema es cómo definitivamente. vives con eso. Puedes vivir en una resignación total para toda tu vida pensando que no puedes hacerlo, güey. Y pobrecito de que no puedo hacerlo, o ya lo empiezas a ver con una aceptación y aceptas que no, porque hoy no quieres eso para ti, ¿no? Ya es muy totalmente distinto el enfoque con lo que lo empiezas a ver. Y duele. O sea, cuando ese proceso de Claro. aceptación No, el proceso, duele. y es más, yo soy de las personas que piensa que la aceptación llega, Sí, muchos años después. O sea, deja tu años, o sea, yo creo que con mucho trabajo, uh-huh. de que puedas lograr, sí, ventilar todo lo que tu cabeza te va diciendo a través del proceso, ¿no? Si tú no logras ventilar o no eres 100% honesto hacia se me antojó, tengo ganas de ir, me dieron ganas de ir con esta persona, es cuando lo llevas al acto. Inconscientemente, lo que no hablas, lo actúas. Sí. Entonces, por eso dicen que es un proceso de honestidad contigo mismo al 100. Entonces, ahí es donde... Que aparte es complicadísimo porque, ojo, debemos de entender que la enfermedad está en todos lados y está al acecho, güey. O sea, Güey, o está sea, vas al al Oxxo acecho, y ahí güey. está, güey. O sea, cuando vas a pagar, ahí está, en los comerciales, güey, en los camiones, en esta publicidad, en los espectaculares, en los restaurantes, en Sí. las fiestas, en todos lados. Es increíble. O sea, yo hoy llevo una cantidad fuerte de partidos de fútbol, güey, que me he perdido, que es el deporte que más me gusta en el mundo, porque cada 3 minutos te pasan un anuncio sobre estas casas de apuestas en línea que ahorita están como muy famosas, ¿no? O sea, porque visualmente es que todo te afecta y ahí es donde entonces debemos de empezar a crear conciencia de cuál es el entorno nutritivo al que yo quiero empezar a acercarme, ¿no? Y si veo que viendo el fútbol, que era algo que me apasionaba y bueno, que me sigue apasionando, me encanta, me fascina, pero ya no lo puedo ver porque ya está contaminado, pues con todo el dolor del mundo, güey. Va a llegar un punto, güey, o sea, que el tiempo mismo te va a ir dando la fortaleza, ¿no? Sí, O el sea, trabajo. te va a ir dando la fortaleza hacia que puedas vivir con eso, güey, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, esto no lo puedes hacer, no puedes ir a estos lugares, no puedes ver a estas personas, y nos duele, sí, sí, claro que nos duele, güey.
pero va a llegar un punto en el que podrás hacerlo y Pero con una duele más. perspectiva totalmente distinta. Duele más, lo que yo no entendía es que duele más cuando no lo haces y tienes otro madrazo. Es Cuando que cuando no sigues las sugerencias, por ese miedo al dolor que me va a causar no ver o no ir o no tal. Y entonces me doy otro madrazo y eso duele profundamente más. duele muchísimo más. Sí. Entonces, si alguien me está dando una guía, güey, y si alguien me está dando como güey, esto no, güey, esto tampoco, oye, esto creo que no, tampoco acá, hey, es por allá, no por allá, ¿no? Y tener la rigurosidad güey, de o sea, cumplirlo, güey. no, deja de eso, güey, es obediencia. Obediencia. O sea, porque en tu cabeza tiene que estar, tienes que estar 100% seguro que esa persona que te está guiando ya pasó por ahí, güey. O sea, ¿qué te hace pensar que te lo está diciendo por chingar? Es que muchas veces ni siquiera piensas que te lo está diciendo por chingar, güey. Cuando tú me diste esas sugerencias, tú ya habías pasado por ahí y eres una de las personas en las que más confío y de todas maneras no te hice caso porque en mi cabeza y desde mi soberbia y desde mi aire de grandeza de lo que hablábamos hace rato, yo decía, no mames, ¿qué me vas a poder venir a enseñar tú, güey? Que yo no pueda o no sepa hacerlo solo, güey. O sea, a ver, a lo mejor tú lo tuviste que vivir así. A lo mejor tú tuviste que alejarte, güey. A lo mejor tu proceso tuvo que ser así, pero mi proceso es distinto, Alex. Yo sí puedo. No puedes. La realidad es que probablemente puedas, pero ¿para qué te arriesgas, güey? ¿No? O sea... No he visto un solo caso. Estadísticamente, En todo el tiempo que llevo acá, no he visto un solo caso, güey, que me diga yo lo puedo hacer a mi manera y lo logre. sí. Y a lo mejor existirán, no dudo que no existan, güey, en esos... 1 en 1,000,000. Ajá, o sea, es que esos son los números que la gente debe de entender, güey, que sí es... O sea, son números crudos, datos duros, horribles y espantosos en donde solo se recupera 1 de 100. 1 de 100, la estadística. 1 de 100, si no es que menos. Está complicado. Pero eso no quiere decir que no seas ese 1. Claro. ¿No? O sea, todos ponemos ese 1. Dependiendo de el nivel de obediencia que vayas teniendo. Esa es la realidad. Y dentro de estas pérdidas que vas teniendo durante el proceso ya limpio, van llegando otras, güey. ¿No? O sea, no nada más son a personas, lugares y cosas. Son a costumbres, güey, a formas de ser, a formas de pensar, a formas de actuar, ¿no? O sea, claro. Vas confiando, te vas quitando como ese escudo de que todo el mundo te traiciona, vas tomando decisiones y hay a veces, güey, dentro de este camino que hay decisiones que tomas que no son las mejores decisiones, güey. Sí. Y duele. Y duele un chingo, güey. Sí. Porque muchas veces la misma enfermedad sigue atacando, güey. Sí, porque y desde aunque no puntos, estés consumiendo... No estás consumiendo, pero a lo mejor... Hay cosas que te sigue faltando trabajar, güey. Claro. Y yo creo que nunca terminas de trabajar, güey. Y debes de estar... Esto es un pedo de estar alerta 24 horas, güey. O sea... retomando el tema de Chema, güey, él me dice mucho como, y lo dice mucho cuando estamos en la clínica, que a veces veo que los pacientes quieren tomar un descanso, güey, y dicen, ya esto está la madre, tal, y llega Chema a darte un zarpazo de decir, la enfermedad no descansa, güey. O sea, mientras tú quieres descansar, la enfermedad no descansa, güey. Y madres, te despiertas de un madrazo de decir, es que sí, güey, sí es cierto, cabrón, ¿no? Entonces, son muchas cosas. O sea, sí, el agradecer incluso también las pérdidas, ¿no? Sí, agradeces mucho las pérdidas, porque las pérdidas que vas teniendo ya en recuperación te van formando. Sí. ¿No? O sea... Las empiezas a ver desde un lugar distinto. Las empiezas a ver desde un lugar distinto, empiezas a aprender de una manera diferente, ¿no? Te empieza a construir, empieza a ser más constructivo que destructivo, güey, ¿no? Y empiezas a generar una habilidad que creo que nosotros en consumo y en actividad perdimos muchísimo, que es la humildad, güey, ¿no? Y cuando tú empiezas a recibir las sugerencias con humildad, es cuando, güey, por fin vas a poder
dar el primer paso a crecer, güey, ¿no? Ok, agachar los cuernos, como decimos, y decir, está bien, güey, tú en este caso sabes más que yo y no me importa que sepas más que yo, güey, enséñame, ¿no? O sea, ahí es donde puede entrar la sugerencia, güey, porque si no eres humilde en este pedo ya perdiste. Sí, o sea, es humilde y honesto. Sí. ¿No? Honesto contigo y honesto con lo que piensas. Pues qué duro capítulo, güey. Sí, es un capítulo muy duro el de las pérdidas. Muy duro, güey. Yo tenía miedo del capítulo, pero es liberador, güey, la neta. O sea, al final todavía no recupero todo, pero he recuperado mucho de todo lo que perdí, güey. He recuperado mucho todo lo que perdí y creo que ese es el mensaje al final que podemos mandarles de este capítulo, que es, nuevamente, aunque lo hayas perdido todo, si sigues respirando, aún puedes recuperarlo todo. Y sin duda vas recuperando y vas recuperando con creces, ¿no? Aunque haya altas, bajas, problemas, güey. O sea, muchos problemas, ¿no? O sea, incluso en la vida cotidiana. Siempre los ves diferente. Hay que verlos de una manera distinta. No es el fin del mundo. Ponle atención a lo que le tengas que poner atención y sigue el camino, güey. O sea, este capítulo a mí me encanta, güey, porque empezamos a hablar como de la destrucción para que también tú que nos estás escuchando vayas hacia la esperanza, güey, ¿no? Es un capítulo que creo que tenemos que terminar con esperanza. Claro, güey. Con esa esperanza de que sepas que hay salida, güey, con esa esperanza de que sepas que hay luz, con esa esperanza de que sepas que no todo está perdido, mientras pierdas todo, pero no te has perdido a ti y todavía te tienes, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde podemos concluir, 100%. hermano. Me diría un maestro cuando tenía yo 18 años, me decía, si estás caminando por el infierno, sigue caminando. No pares, en algún momento vas a salir, güey. Creo que fue un capítulo hermoso. Si estás pasando por un momento así de complicado, te identificaste con algo, sé que siempre acabamos los capítulos así, pero no lo dudes, nunca es tarde, güey. Nunca es tarde o si tienes un familiar que sabes o puedes identificar que más o menos esté viviendo algo similar, contáctanos. O vayan a algún grupo o pidan ayuda, lo que sea necesario, pero pidan ayuda con quien sea. No están solos en este problema. Síganos por favor en nuestras redes sociales, Notan Anónimos, @Notan Anónimos Podcast, y qué hermoso capítulo, hermano. Hermano, pues no hay nada más que decir, más que gracias, ¿no? Agradecer a todos, a ti, a todos los que nos escuchan. Y síganos escribiendo, síganos contactando, por favor. Cuéntanos tu historia, cuéntanos en dónde estás parado el día de hoy y vamos a seguir, ¿no? Este camino. Y dedicar este capítulo me gustaría a todas las personas que apenas están entrando a conocer esto, o para todas las personas que aún no toman esa decisión. Esto va para todos ustedes, ¿no? Parece perfecto. Hermano chulo. Hermano, estamos listos. Notan Anónimos.